Bienvenidas a nuestro séptimo webinar en el que hablaremos acerca de la ansiedad en la menopausia y cómo la homeopatía nos puede ayudar a aliviar sus síntomas. Soy Marcela Sánchez, Mar Samber es como aparezco en las redes sociales. Tengo 49 años, casi 50, estoy a escasos 11 días de cumplirlos y hace 8 años me encuentro viviendo la etapa de premenopausia. Aún no llego a la menopausia porque no he cumplido los 12 meses consecutivos que se deben de tener para poder decir que ya estoy dentro de ella, pero creo que ya me acerco muy vertiginosamente. Estos 8 años de premenopausia han sido años bien desafiantes que han traído cambios muy fuertes y complicados a mi vida. La etapa de menopausia genera muchos problemas psicológicos para la mujer debido a estos cambios, porque estos cambios no solamente se dan de forma externa, sino también ocurren de manera interna y brevemente voy a hablar un poco acerca de ellos. El sistema hormonal o el sistema endocrino, en el caso de las mujeres, tiene dos hormonas femeninas que son los estrógenos y la progesterona. Estas dos hormonas empiezan a reducir su producción a medida que vamos evidentemente envejeciendo. A partir de los 35 años empieza a haber un decaimiento gradual para que alrededor de los 45 años haya una disminución considerable de estas dos hormonas. La situación con el sistema endocrino o el sistema hormonal es que tiene comunicación directa con el resto de los sistemas en el cuerpo, con el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, con la piel, con muchos procesos que están sucediendo en el cuerpo y evidentemente al haber un cambio en este sistema y una disminución en estas dos hormonas que anteriormente mencioné, hay una repercusión directa en todo el cuerpo. De allí que que genere tantos y tantos cambios y en esta avalancha o en esta montaña rusa en la que nos inserta la menopausia. Hay cambios, por ejemplo, en la digestión, empieza de repente a haber hígado graso, problemas estomacales, digestivos. Hay cambios también en las mucosas del cuerpo. Hay cambios también en la piel, en la humedad de la piel, también esto cambia. Hay cambios también en en la capacidad que tenemos para recordar cosas, empecemos a olvidar cosas. De hecho, hoy precisamente platicaba con una persona que está teniendo muchos problemas de resequedad en su nariz, en la garganta. Esto está generándole oídos tapados, vértigo, tinnitus, y todo esto se deriva de una resequedad que hay en las mucosas. También hay cambios en el sueño, dejamos de dormir de manera constante, empezamos a tener despertares. Obviamente también se afectan algunos neurotransmisores que tienen que ver con esta baja de hormonas. Se disminuye la hormona, la serotonina, la dopamina. Es decir, de verdad hay un cambio brutal en nuestro cuerpo, nuestro metabolismo ya no funciona igual, nos empieza a costar trabajo perder peso o empezamos a acumular grasa en lugares donde antes no. Y evidentemente todos estos cambios tienen una repercusión directa en nuestro sistema emocional, ¿no? Nos empezamos a sentir con baja autoestima, deprimidas, fatigadas, y esto evidentemente detona problemas de ansiedad en la menopausia. Se dice por ahí que la ansiedad es exceso de futuro, y yo creo que combina perfecto con todo este cuadro que acabo de presentar, porque sin duda alguna nos cuesta mucho trabajo no futurear qué va a pasar con todos estos síntomas. Hay tantos cambios tan seguidos, tan abruptos, que siempre estamos pensando ¿y qué viene? ¿Y qué tan mal se va a poner? ¿Qué tan grave se va a volver? Entonces, para hablar de este tema de la ansiedad en la menopausia, he invitado al experto en homeopatía, al homeópata Iván Torres, al cual le doy la más cordial bienvenida. Iván, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. No sé Hola, si puedes activar tu audio. este, Sí, perfecto, sí, ya está, Iván, muchas gracias. perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marcela, ¿cómo estás? Un Bien, gusto estar muchas aquí. gracias, Iván. No sé si te pudieras presentar brevemente para que te conozcan, por favor. Claro que sí, yo soy el especialista en homeopatía, Iván Torres. Ajá, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que son los trastornos, tanto ansiativos como mentales, dentro de estos, pues, procesos tan complicados en la mujer. Perfecto, Iván, pues muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche.
Y me gustaría por comenzar preguntándote, ¿qué es lo que causa la ansiedad en la menopausia? Bueno, en la menopausia hay una premenopausia, digamos, que es antes de que se venga la suspensión del periodo, ¿sí? Y todavía un año después. Y la posmenopausia, que es ya del año posterior en adelante. Todo esto conlleva trastornos, ¿sí? Obviamente por la falta de función de los folículos del ovario también y por la falta de producción de estrógenos también, ¿sí? Todo esto va cambiando la función hormonal del cuerpo. Es decir, eh, el cerebro femenino es muy hormonal, ¿sí? Puede agarrar fuerza o debilidades de acuerdo a la variación hormonal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando están en la premenopausia, pueden venir trastornos, digamos, ansiativos, porque están entrando en un proceso hormonal y esto puede derivar como insomnio, ansiedad, incluso pensamientos suicidas. ¿Sí? En la menopausia ya es algo un poquito más complicado porque es un gran periodo de estar en este estudio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, sobre todo en México, las mujeres viven más. Entonces, la menopausia se puede presentar de los 45 incluso a los 59 años de edad, más o menos. Entonces, estamos hablando de que es una gran parte de la vida de la mujer en la que están presentando estos cambios. Y esto trae depresiones, ¿sí? Como había dicho, ansiedades, insomnio. Todo esto también conlleva incluso problemas en la función gastrointestinal, el hígado, vesícula, incluso el páncreas y el vaso. Ahora, hay que saber definir muy bien lo que es el proceso hormonal, lo que son las depresiones y todo lo psicótico que viene hormonal a lo psicológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay que derivar qué tipo de terapias se deben de llevar. Si es propio de la menopausia, porque a veces ya traemos problemas anteriores y se los podemos estar achacando a la menopausia, ¿no? No necesariamente. Esto puede conllevar ya procesos anteriores de problemas psicológicos. Es decir, la menopausia viene a agravar estos procesos. Entonces, para que podamos, digamos, tener una buena claridad en cuanto a un proceso que vamos a llevar para los nervios, estrés, ansiedad, depresiones, insomnio, sí debemos de saber compaginar para dónde vamos. Si vamos para procesos hormonales o si ya hay problemas psicológicos anteriores. Es muy importante tener esa claridad para ver de qué manera se va a tratar al paciente, precisamente por la deficiencia de los estrógenos. Sí, bueno, es muy importante. Generalmente cuando empiezan a entrar en este periodo, empieza a haber como un tipo de pánico. Es como pánico escénico, lo diría yo. Así ¿Qué es. quiere decir? Que este cambio las hace desconocerse. Ya empiezan a sentir emociones que a lo mejor no habían sentido y a lo mejor los habían sentido, pero pues en la adolescencia, porque es otro cambio hormonal, la adolescencia. Este desconocimiento también pues trae depresiones porque ya se siente uno viejo. No, no es que nos está alcanzando la vejez, es que simplemente es un proceso más, sobre todo un proceso en la mujer. Eh, todos los síntomas de menopausia, a diferencia del hombre, pues son 3 veces más fuertes y tienen 3 veces más probabilidades de venir. Generalmente a los hombres en la andropausia, pues los síntomas pueden ser pues muy ligeritos y en la mujer pues pueden ser 3 veces más marcados. Sí, entonces sí, hay que tener esas claridades de qué es lo que se va a tratar, porque si hay antecedentes psicológicos, tenemos que ver también cómo conjuntar los antecedentes psicológicos con los antecedentes premenopáusicos, y si ya están en la menopausia,
los antecedentes posmenopáusicos, porque vamos a acordarnos que van a ser, pueden ser hasta 10, 15 años de vivir este proceso. Por eso estamos hablando que gran parte de la vida de una mujer, pues se la viven en estos cambios hormonales. Parte de las depresiones vienen por miedos. Hay miedos que los tomamos por parte de la familia, el rechazo, el que no me comprenden, el que nos están diciendo, bueno, ya te enojaste, hasta se hacen burla, ¿no? Es que estás menopáusica. No, aquí debe haber también una claridad en la familia porque es muy importante que la familia conozca esta deficiencia ahorita hormonal para que se pueda compensar. Es una ayuda muy importante en este estado, porque dentro de este estado llega a haber pensamientos incluso de suicidio. Sí, hay síntomas como sienten la vista nubosa, sienten que el cerebro lo tienen vacío, incluso se sienten así como que con el cuerpo adormecido, pueden tener pues, dolores de huesos también, pero esos dolores también pueden venir por ansiedad, ¿sí? Sobre todo los preceptos de suicidio es muy común en las personas que sufren menopausia, pero ya tenían antecedentes de trastornos, no psicológicos, pero digamos de algunos trastornos nerviosos, como insomnio, como ansiedades en la adolescencia, ¿sí? También tiene que ver a qué edad empezaron a arreglar, porque todo esto también va a definir cuánto tiempo va a durar, digamos, la posmenopausia, en qué tiempo se va a presentar la premenopausia. Concretamente se llama perimenopausia. Ajá, es que un poco antes de que llegue la suspensión de la regla y todavía un año después de que ya esté la suspensión de la regla. Ya después del año, como habíamos dicho, es la posmenopausia. Entonces sí hay que tener muy claro todo esto, no se preocupen, es normal que pasen estos pensamientos, por eso es muy importante que no estén solas. Ya hablamos ahorita que es importante la familia, ¿sí? El apoyo del entorno familiar, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que tengan algún tratamiento a nivel profesional. ¿Por qué? Porque a veces nos autorrecetamos o nos tomamos el tecito que nos dijo la vecina o el amigo, y esto pensando que nos va a traer beneficios. Sin embargo, esto nos puede traer también contraindicaciones, porque hay que acordarnos que no todos los medicamentos, no todos los productos, no todo está creado a nivel general, por eso somos individuos. Cada persona requiere de su propio tratamiento en específico. Sí. Así es. Y ¿Alguna cosa? complementaría esto que expones, diciendo como mujer que vive la menopausia en este momento de su vida, que efectivamente no nos consideremos que estamos locas o que somos bipolares o que ya casi enloquecimos y ya no sabemos de nosotras, ¿no? Efectivamente hay causas fisiológicas que están teniendo una repercusión directa en nuestras emociones, ¿no? En nuestra psique, en nuestro autoconcepto, en nuestra autoestima, y que efectivamente es importantísimo buscar ayuda, buscar un tratamiento que pueda ayudar como a equilibrar o reequilibrar este desequilibrio natural que se genera con todos estos cambios, ¿no? Es correcto. Como lo dijiste, es un desequilibrio. Y ahí es donde entra la homeopatía. ¿Por qué? Porque la homeopatía lo que hace es equilibrar al cuerpo. Y estamos hablando de las enfermedades en general. En este caso, ¿qué es lo que falta? Los estrógenos y la progesterona. ¿Sí? Si nosotros podemos tener un perfil hormonal y se pueden mandar hormonas, pues, sintéticas, por decirlo de esta manera. Pero también hay que acordarnos que el cuerpo es el único que sabe cuántas y de qué tipo son las que necesitan. Ahí es donde está entrando la homeopatía. La homeopatía de alguna manera se encarga de estudiar al paciente, estudiar sus antecedentes y ver su estado actual. Ajá, nosotros le llamamos el hoy existencial, porque siempre hay un medicamento que le va a ayudar al paciente a que se vaya corrigiendo ese desnivel hormonal.
Entonces es muy importante. Una, pueden recurrir a cualquier médico general que les hagan sus estudios, al ginecólogo para que les hagan sus estudios correspondientes, sobre todo porque en estos cambios hormonales es cuando se presentan los quistes, se llegan a presentar tumores, precisamente por el desbalance hormonal. Ya que tenemos este tipo de perfil, vamos a ver cuáles son los medicamentos a nivel general que se le puede mandar al paciente. Pero en lo particular, digamos, yo como especialista en homeopatía, yo sí recomiendo que tengan una ayudadita extra, es decir, la homeopatía. La homeopatía nos va a ayudar a que el paciente se sienta mejor, a que el paciente de alguna manera se complemente. ¿Por qué? Porque falta el complemento de la psiquis, ¿sí? Y que el paciente de alguna manera se sienta a gusto con su yo mismo. En estos casos hay un desconocimiento de qué es la menopausia, porque nada más la viven una ocasión. ¿Sí? Dentro de este desconocimiento llegan los miedos, llegan las angustias, pensando que todo esto se va a detonar en que nos vamos a volver locos, en este caso que se van a volver locas. Y no es así. El cuerpo tiene la fortaleza, el cerebro tiene la capacidad de regular la psiquis, las emociones, los sentimientos, pero necesita los estrógenos y la progesterona para que le dé la fuerza que complementan al estado femenino. Ya teniendo estos complementos, este balance, porque dentro de la homeopatía ayuda a crear cierto balance de acuerdo a la psiquis que haya, pues el paciente va a agarrar fortaleza mental, y no nada más mental, sino física. Es decir, no se va a empezar a hundir en su propio agujero, sino al contrario, lo va a empezar a tapar, porque a veces, pues los problemas son, digamos, no tan fuertes, pero obviamente le empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, y con cada vuelta le vamos a agregando ahí un pedacito de arena, un pedacito de arena, y hasta que nos damos cuenta que la bomba ya es demasiado grande y el peso es demasiado. Entonces, en estos casos, a veces optan por tratamientos que a lo mejor le recetaron a otro paciente que tenía síntomas similares, pero no son iguales. Las enfermedades son similares. Por ejemplo, en este caso, la menopausia, que no es una enfermedad, es un estado, igual que es el nombre, que es la menopausia, el desbalance hormonal, la suspensión de la regla, ¿sí? Pero ¿cuáles son los síntomas particulares? A cada quien se le presenta de siguiente manera. Cada quien tiene una fortaleza mental, cada quien tiene una debilidad mental, y de acuerdo a esas fortalezas y debilidades, se deben de mandar los procedimientos medicamentosos correctos para que engranen perfectamente en el paciente. O sea, no nada más es tomarse algo y no me he sentido bien y me he tomado lo que fulanita se tomó y se sintió perfectamente bien. No, 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 lo que pasa es que a ella le encajó y a mí no. Pero hay que tener en cuenta, no tengan miedo, es un proceso normal, simplemente bien llevado. Yo creo que no va a ser tan complicado poder pasar por este proceso, porque sí, es aproximadamente unos 10 años. Hay personas que de acuerdo a la alimentación, de acuerdo al nivel de vida, de acuerdo a todo el proceso que pasaron de niños hasta llegar a la menopausia, pues hay pacientes que no la presentan. Se dicen, bueno, pues es que a mí ni siquiera me llegó a la menopausia. Sí llegó, pero no se presentaron los síntomas, que es muy diferente, ¿no? Pero porque había una fortaleza mental, anímica, y todo eso hace que el cuerpo mantenga su fortaleza hormonal también. Entonces las hormonas no tienden a variar tanto. Oye, Sí. con relación a la ansiedad, me surge una duda. Bueno, voy a platicar un poco de mi propia experiencia y creo que muchas estarán de acuerdo o habrán vivido algo similar. A veces la ansiedad te hace sentir taquicardias o tener taquicardias reales que inclusive te despiertan. A veces sientes una fuerte opresión en el pecho. A veces sientes temblor en las manos o en el cuerpo, como si la presión arterial estuviera alta o toda tu circulación estuviera demasiado acelerada. La pregunta aquí es, ¿cómo saber
¿cuáles son los síntomas o las manifestaciones de ansiedad para distinguir que esto que me está pasando es ansiedad y no es otra cosa? Porque evidentemente la mente tiende a llevarnos a escenarios súper trágicos, ¿no? Entonces pensamos, y lo comparto, yo muchas veces he pensado, me voy a morir de un infarto, me está dando un infarto, o seguramente se me va a parar el corazón, o me estoy ahogando, se me va a cerrar la garganta. Entonces, ¿cuáles serían como las manifestaciones claras de la ansiedad para que las podamos identificar? Bueno, una de las manifestaciones de la ansiedad es miedos, ¿sí? Dentro de esta cláusula de miedos es miedo a salir, miedo incluso a andar en carro, miedos hasta a hablar con las personas por cometer algún error, incluso miedo al suicidio. De hecho, otra de las ansiedades también se presenta al miedo a las alturas. Antes podían estar a lo mejor en un edificio de 5 o 6 pisos, que no es mucho, por decirlo de esta manera, y cuando ya están en este proceso de la menopausia, tienen la necesidad de aventarse, ¿sí? Vienen taquicardias, adormecimiento de articulaciones también, sobre todo también de labios, en dedos, en la punta de los dedos, ¿sí? Sienten el cerebro como que si les fuera a estallar. Dentro de esta ansiedad puede venir también una hipertensión por ansiedad, ¿sí? En este caso hay personas que en la menopausia les viene la hipertensión, pero viene la hipertensión por los cambios hormonales, pero hay personas que les viene la hipertensión por ansiedad. Todo ese cúmulo de miedos les empieza a producir una hipertensión. Entonces, más que nada, la ansiedad es como un tipo de miedos, a diferencia de lo que es pues las depresiones. Las depresiones son diferentes, como lo dice el nombre, deprime la función. Puede incluso bajarse la presión también, venir, ¿qué, qué deprime? Pues las tristezas, porque las tristezas no nos dejan salir, nos tienen en muchas ocasiones postrados en la cama, a veces no queremos comer, sentimos que no servimos, el cuerpo puede bajar de peso también. ¿Por qué? Porque todo deprime, a diferencia del otro. Incluso en la ansiedad y en la menopausia, los dos tienen algo en común, que es exaltación. Es decir, una persona ansiosa que tiene miedos, que tiene todas esas, todo ese cúmulo de emociones negativas, puede tener también esa sobreexaltación como una persona deprimida. Es decir, los dos pueden volverse irritables. Es algo muy común en los dos casos, la irritabilidad. Ya no te aguanto, no quiero verte, no quiero hablar por teléfono, ¿sí? No quiero que me hablen, no quiero que me vean, ¿sí? Esos son también unos cambios que son pálidos para, en el caso de la ansiedad y en el caso de la depresión hormonal. Entonces, hablando de la homeopatía, ¿cómo les puede ayudar? Precisamente, cada medicamento tiene una forma de ser. ¿Qué quiere decir? Cada medicamento es individuo. En este caso, hay medicamentos que se adaptan para procesos menopáusicos, como en este caso estamos hablando, con miedos, sí, personas que han sufrido a lo mejor de maltratos, personas que a lo mejor no se han alimentado bien en su vida, porque también todo eso tiene mucho que ver para cómo se van a presentar esos cambios hormonales. Siempre va a haber un medicamento, pero por eso debemos de excavar bien cuál es la patogenesia del paciente, para poderle mandar su similia similibus, es decir, su medicamento que se adapte perfectamente a su personalidad. Dentro de la homeopatía, lo que se hace para que el cuerpo se balancee es, te mando lo que tu cuerpo me está pidiendo, es decir, te voy a dar sopa de tu propio chocolate. Vamos a mandarle a Marcela un medicamento que sea Marcela, para que entre los dos se complementen y entre los dos sepan ir escalando ese nivel hormonal. A lo mejor
lo que son las depresiones y todo, no se van a quitar en su totalidad. ¿Por qué? Porque con ningún proceso se pueden quitar. Y es más, en un proceso normal, sin menopausia, sin cambios hormonales, no los quitamos. Es parte del estado normal del cuerpo. Entonces, lo único que queremos es que los trastornos de la menopausia, en este caso estamos hablando emocionales, sean lo menos variable posibles, Así que es. haya la estabilidad correspondiente para que un paciente pueda llevar mejor su vida, porque sabemos que un paciente deprimido, ¿qué hace? No quiere salir. Si no quiere salir, no produce. Si Ujú. no produce, pues baja la calidad de vida, porque hay que acordarnos que ya, pues gran parte de las mujeres también, pues son el sustento de la casa. Ahora no es como antes, que nada más el hombre, ¿no? Entonces, hay casos en los que de verdad las mujeres han dejado el trabajo porque ya no aguantan esas depresiones, porque no se soportan, porque no soportan a los compañeros, Ujú. ¿sí? Y todo eso, pues es un daño que a lo mejor se puede prevenir. ¿Cómo? Desde que empezamos a notar una variación en la regla, desde que empezamos a notar una variación en el cambio de humor, desde que empezamos a ver que nuestra tolerancia ya empieza a cambiar, yo creo Ujú. que ahí es cuando debemos ya de tomar la pauta de decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? No me estoy volviendo loca, ¿no? Simplemente vamos a entrar en la realidad, ya tengo cierta edad, yo creo que ya estoy empezando en estos procesos de cambio hormonal y a final de cuentas aceptarlo. Eso es muy importante. Hay que aceptarlo para poder ayudarnos con algún tratamiento, ya sea suplementario, complementario como la homeopatía, Ujú. o ya sea un tratamiento de medicina general, porque también es importante que el médico general haga pues algunos estudios, ¿no? Sobre todo el ginecólogo también que haga unos estudios, que les dé algunos consejos también de cómo pueden llevar mejor este proceso y complementarlo con la homeopatía, porque yo creo que la homeopatía es un recurso bastante importante, ya que no tiene efectos secundarios, reacciones secundarias, ni contraindicaciones. De hecho, se puede complementar perfectamente con cualquier otro medicamento, así es que no tengan miedo de tomar esta Perfecto. alternativa, porque hay muchas personas que no conocen la homeopatía, nada más les han platicado, ay, es que no sirve, es que a mí me hace, la tomé y me hizo bien poquito. Bueno, a diferencia de la homeopatía y el otro medicamento, o sea, el medicamento general, ¿qué hace? Digamos, no es, no es complementar, más bien es estimular. Sí, y suplir. En este caso, si hay falta de estrógenos, pues vamos a mandar estrógenos. Pero no se trata de mandar, se trata de que el cuerpo se complemente solito. El cuerpo funciona por sí solo perfectamente bien y el cuerpo puede llevarse bien con el cuerpo perfectamente bien sin necesidad de estar metiendo hormonas, porque hay que acordarnos que también pueden acelerar, Ujú. o por eso suben de peso, Ujú. o lo contrario, pueden deprimir y entonces ya caer en depresiones que no nos levantemos de la cama. Entonces, a veces sale peor el remedio, Que la ¿sí?, enfermedad. que la enfermedad. En este caso, se puede complementar el medicamento general con la homeopatía, porque la homeopatía lo que va a hacer es irse al fondo del problema, qué es lo que está pasando, dónde podemos ayudar, qué falta producir, pues los estrógenos, Ujú. ¿no? Pues vamos a estimular al cuerpo para que empiece a producir sus estrógenos. Ujú. ¿Cuál es tu debilidad? El miedo. A ver, le voy a dar la capacidad a tu cerebro para que esos miedos los puedas afrontar como debe de ser, ¿sí? Entonces el paciente solito empieza a recuperarse, empieza a tener más ánimo, pero hay que acordarnos que esto es un proceso porque no estamos quitando un cubo y metiendo otro, no, estamos yendo a la raíz del problema. Yo siempre lo veo como un árbol. Digamos, si al árbol de manzanas le quitamos las manzanas, pues lo que va a suceder es que van a seguir saliendo. Y al contrario, lo vamos a estimular
para que salgan más manzanas. Sin embargo, como trabaja la homeopatía se va a ver, ¿qué está produciendo las manzanas? El árbol. Para que no se produzcan las manzanas que necesitamos, pues secar el árbol. Si lo corto van a salir pues más ramitas con más manzanas. ¿Qué necesito? Pues me voy a la raíz y mando algo para secar la raíz. Sin necesidad de cortar el árbol, las manzanas se van a ir cayendo solitas, pero para esto es un proceso. Primero necesito perder hidratación, luego que empiecen en proceso de oxidación, ¿sí? Hasta que se caigan. Es lo mismo en un paciente, estamos hablando de todo tipo de enfermedades. En un paciente, en este caso, con problemas hormonales, pues se van a ir estabilizando poco a poco, pero la diferencia es que no van a pasar tan mal la menopausia. Eso es algo totalmente claro. Va a haber cambios, pero sí necesitan llevar un proceso. Hay pacientes que a la primera quieren sentirse ya sin problema alguno. No, 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 eso es imposible. Hay que tomar en cuenta eso. Todo va a ser un proceso y es escalón, 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 escalón. Pero lo importante es ver que con cada escalón nuestra vida va siendo mejor. A veces no nos damos cuenta, es lo bonito de la homeopatía, a veces no nos damos cuenta del efecto que está haciendo la homeopatía porque nos empezamos a sentir bien de manera natural. Entonces de repente ya nos dimos cuenta de que ya nos incorporamos al trabajo o que ya salimos y no nos da miedo o que pues ya tolero más a los hijos o al esposo, ¿no? Ese es un cambio que a lo mejor no lo notamos. ¿Pero por qué no lo notamos? Porque nuestra mente está todavía en la menopausia. Todavía no dejamos como que ir ese proceso menopáusico que pues a final de cuentas debemos de aprender a vivir con él y dejarlo ir un poquito, o sea, no toda la vida es menopausia, es un proceso y ese proceso no debe de ser todo el proceso menopausia. La mente debe de estar enfocada en otras cosas también. ¿Para qué? Para que el cuerpo se olvide un poquito y no le dé más paso a esos cambios hormonales. Sí, eso es bien importante. Te voy a complementar esto que estás planteando con una frase que yo apropié hace mucho tiempo y me parece bien interesante. La frase dice, donde pones tu atención, pones tu energía. Y en otras palabras es, yo sé que esto que voy a decir suena casi casi tarea titánica para cuando estamos viviendo todos los síntomas tan intensos. Pero mientras más nos fijamos en ellos, mientras más atención les ponemos, parecería ser que más poder les damos y más energía les otorgamos y se hacen mucho más intensos. Entonces, poco a poco ir intentando y aprendiendo, como tú dices, quitar un poco nuestra atención de estoy en la menopausia, y ahora qué viene, y ahora qué me está pasando, y ahora estoy sintiendo esto, y un poco tratar de desmarcarnos de eso y ocupar nuestra mente en otras cosas, ¿no? Hay algunas preguntas que me gustaría leer, Iván, antes de continuar. Al final del webinar vamos a dar algunas opciones de homeopatía para que ustedes puedan encontrarlas y puedan ayudarse a aliviar sus síntomas. Nos dice Lourdes Rodríguez, muchas gracias por estar aquí, Lourdes. Tengo 45 años y estoy empezando con esos síntomas. ¿Cómo me puedo ayudar? Supongo que al final, Iván, cuando nos platiques un poco de los compuestos que pueden conseguir, vamos a contestar esta pregunta, ¿cierto? Claro que sí, ahorita se la respondemos. Ok. Lía Pozo García, muchas gracias, Lía, por estar aquí. Buenas noches, tengo 54 y tengo los síntomas de ansiedad, depresión, insomnio y todos los síntomas. Soy de Perú. Híjole, Lía, pues bienvenida al club. Tiene los síntomas que estábamos hablando hace rato. Sí, los tiene, pero muy complementados. ¿Qué quiere decir? Esta persona es muy emocional. Sí, es una persona, no estoy hablando de débil. Hay personas que son más sentimentales, por ende son más emocionales. Entonces las personas más emocionales son aquellas que van a sufrir un poquito más de estos trastornos, porque tiene prácticamente el cuadro completo. Entonces hay que trabajar en este caso, se tendría que trabajar mucho en lo sentimental, porque esto me suena que anteriormente ha de haber pasado
pues algunas decepciones y esto la debilitó emocionalmente un poco y eso vino a traer los síntomas que estábamos platicando hace rato. Ok, así que Lía, mantente pendiente de los remedios que nuestro homeópata nos va a decir, porque nos dice que es de Perú, pero estoy segura que por allá también te va a ser fácil encontrarlos. Ana Rulos Sosa, también Ana, muchas gracias por estar aquí. Nos dice, buenas noches, los miedos y ansiedad presentes en este proceso. Lamentablemente no nos han preparado para un momento tan importante, absolutamente de acuerdo contigo, es intenso, los médicos solo te medican y callan la emoción. En mi caso busqué terapia, caminar, conectarme con la tierra, alimentarme sano y poder encontrar esta página fue de gran ayuda. Es un momento sagrado y no es así tratado. Gracias. Qué bueno, Ana, de verdad, el esfuerzo que estamos haciendo por compartirles informaciones con ese fin, ¿no? Y que tú nos digas que te ha ayudado, créeme que ya con eso nos hace sentir satisfechos. Somos mujeres que estamos viviendo la menopausia, así que entendemos muy bien de lo que va, lo que se siente, lo que se experimenta. Y al igual que tú, creo que yo también he apostado por buscar alternativas que me permitan encontrar un equilibrio, ¿no? En mi cuerpo y como bien dice nuestro homeópata, buscar algún especialista que también nos ayude a equilibrar al cuerpo en este desequilibrio tan grande que tiene, ¿no? Iván, me gustaría preguntarte, porque esa es otra de las dudas que tenemos mucho las mujeres cuando estamos en un periodo de ansiedad. ¿La ansiedad es peligrosa? ¿Me puedo morir de ansiedad? Bueno, es peligrosa cuando hay actos correspondientes a, pero en sí la ansiedad, digamos, que nos pueda traer un paro cardíaco o algún problema sistemático que pueda acabar con la vida, prácticamente sería una en un millón. Sí, serían casos de verdad, muy, muy contados. Lo que sí son los procesos de las actuaciones del derivado de. Hay personas que es muy contado, así es que no tengan miedo también si hay ansiedad y todo, que llegan a atentar contra su vida. Pero realmente no es que quieran morirse, es que es una manera de flagelación para descargar esa ansiedad. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, no es algo extremo. Yo sé que hay miedos, yo sé que hay preocupaciones, yo sé que pues se sienten de alguna manera que se van a morir y que es un proceso que jamás se va a acabar, pero hay que mentalizarnos que actuando, pues se va a poder llevar mejor. Es que a lo mejor no lo hemos sabido llevar como debe de ser, por lo mismo de que nos platicaban de que nadie los prepara para estos procesos. Es una pauta muy importante, ¿no? Es como antes, el tabú de la regla, ¿no? No les decían. Entonces, cuando venía la regla, ¿qué pasaba? Híjole, ¿no? Se preocupaban porque ya tenían una hemorragia y realmente es un proceso normal, ¿no? Entonces, en estos casos, desgraciadamente, yo creo que no hay una apertura. Qué bueno que está este tipo de programas porque pues solamente de esta manera van a poder aperturarse y conocer un poquito más de las que no están, que se preparen para lo que viene y las que están en este proceso, de alguna manera sepan que es normal y no se preocupen. Yo sé que están ansiosas, que tienen miedos, pero siempre, por ejemplo, en Perú hay homeópatas, hay muy buenos homeópatas también, pueden acercarse con un homeópata, pero es bien importante que cuando se acerquen con un homeópata, se le platiquen todo, porque la homeopatía no es que uno sea chismoso, pero sirve mucho los antecedentes, ¿sí? Desde la niñez hasta el hoy existencial, porque hay medicamentos que nos van a ayudar también de acuerdo a los antecedentes. Hay que borrar ciertos miasmas del cuerpo que ya están marcados y eso llega a marcar también en la menopausia al paciente, es decir, llega a relucir más unos problemas anteriores, pero porque ya los tienen marcados. Por eso es importante para nosotros cuando el paciente nos platica toda su vida. A veces nos dicen, ay, discúlpeme, es que yo sé que esto no tiene nada que ver con la consulta. No, al contrario, esto tiene mucho que ver con la consulta, porque entre más conozcamos al paciente, entre más conozcamos los procesos que han vivido, incluso cirugías,
si fueron partos normales, si fueron cesáreas, todo ese tipo de circunstancias ayudan mucho a derivar un buen tratamiento para el paciente. Entonces, generalmente, todos los pacientes, en su mayoría, son candidatos para tomar homeopatía, por lo mismo de que no tiene efectos secundarios ni reacciones secundarias. Por lo que con toda confianza se pueden acercar con su homeópata a que les recete algo, ¿sí? Los que no son candidatos, se los voy a decir así, de manera abrupta, son las personas que no creen en la homeopatía. Y se los voy a decir por qué. La homeopatía no nada más actúa físicamente, sino actúa psicológicamente, ¿sí? Y la homeopatía es muy celosa porque son como personas, de hecho, tienen una energía que homeopáticamente nosotros les llamamos energía vital, así que es lo que ayuda a emparejar al cuerpo de las emociones también. Si nosotros emocionalmente estamos rechazando la cura de la homeopatía se va a drenar porque no va a encontrar su paridad para poder armar esa cadena para trabajar en conjunto. Y es importante que la homeopatía trabaje con su media naranja. ¿Quién es su media naranja? El individuo. Entonces, de esa manera se van a complementar los dos. Entonces, si ustedes quieren realmente probar la homeopatía, yo creo que va a ser una muy buena experiencia. Ténganle calma, de verdad. Tienen que tenerle calma, pero a final de cuentas ustedes van a ver los frutos, porque van a decir, bueno, a lo mejor yo tenía estos problemas, me sentía así, y ahora me siento diferente. La estoy llevando de mejor manera. A lo mejor no de la manera que quisiera, digamos, sin menopausia, sin trastornos más bien de menopausia, pero de una buena manera, con una mejor fuerza psicológica, con una mejor actitud psicológica también, y esto se va a reflejar en la actitud de los demás. Entonces, acuérdense también que es muy importante la reciprocidad, y para que los demás, y hablo en este caso en un caso que tiene que ser un círculo cerrado, que es la familia, la reciprocidad debe de ser con cómo los trata la familia. Por eso es importante. Esto no es, ya no debe de ser un tabú. Esto se debe de hablar perfectamente con la familia para que la familia sepa comprender. Y a lo mejor, si nos vamos a enojar porque de repente se me puso como cabra, pues voy a comprender. Y si a lo mejor no tengo la capacidad de comprender, te voy a dejar solita para no hacerte daño, ¿no? Porque de eso se trata también. El apoyo familiar es muy importante, no hacer daño, porque hay susceptibilidad de emociones por esos cambios hormonales. Entonces, no tengan miedo, de verdad, yo les recomiendo mucho la homeopatía. Ahora sí que por algo me dedico a esto. Yo tengo desde la niñez, mis papás son homeópatas también, desde la niñez tratando con la homeopatía, y de verdad, muchos casos con personas con ansiedades extremas, con ganas de suicidarse, con personas que se han sentido que se quieren volver locas, es más, que sienten que no aguantan un día siendo ellas, han salido adelante. ¿Pero por qué? Han sabido acercarse, y eso es muy importante. Hay que buscar ayuda, y hay que buscarla, pues, digamos, con personas que estén calificadas, no con la vecina o el vecino, y mi amiguita me contó que ya salió con esto, ¿no? Sino es muy importante que sea con personas calificadas para que las puedan orientar, hagan las preguntas que tengan que hacer, si ese miedo es normal, Así es. si no es normal, o qué pueden hacer para relajar ese miedo, porque luego, sobre todo en las noches, vienen más esos miedos. ¿Pero por qué? Obviamente el cerebro no tiene tantos distractores, entonces le damos más calidad a esas pequeñas emociones que teníamos, y llegan a convertirse en angustias y en miedos. Por eso en la noche es cuando más se llegan a presentar los síntomas, como miedos, dolores, ansiedades, angustias, todo ese tipo de circunstancias. Así es, y yo complementaría esto que dices con, pues, inténtalo, no pierdes nada y puedes ganar mucho, ¿no? Pero hazlo con mucha fe
y con paciencia. Esto no quiere decir que la homeopatía se va a tardar 10 años en hacerte efecto, tampoco es tan tardada, pero sí, como tú bien dices, es un proceso gradual para que el cuerpo vaya asimilando de a poco, ¿no? Estas sustancias que tú vas consumiendo con la homeopatía, y también este cambio mental que va generando en ti, en tu energía, en tu autoconcepto, en tus síntomas. Y nuevamente recordar que no es que nos vamos a curar de la menopausia, porque no es una enfermedad. Es como bien nos dice Ana, es solamente un proceso, ¿no? Es un momento sagrado, es un cambio total en nuestra vida de mujeres, pero que también abre posibilidades maravillosas. Iván, me gustaría también preguntarte, creo que ya lo comentaste anteriormente, pero solamente recalcarlo. Hay personas que están tomando quizás algún otro tratamiento alópata para algún otro padecimiento crónico, diabetes, hipertensión, etcétera. ¿Se puede combinar la homeopatía con este tratamiento? ¿No se contrapone? Sí, claro, definitivamente pueden complementarla. La homeopatía es fitoterapéutica, es decir, generalmente si son chochitos, creo que se conoce más por los chochitos, los famosos chochitos, son chupaditos generalmente. ¿Por qué? Porque es fitoterapéutica, se absorbe mediante las mucosas. Una de las principales mucosas las tenemos abajo de la lengua. Se absorben en las mucosas y de ahí pasan a torrente sanguíneo. Todos los medicamentos de medicina general y otras alternativas se absorben mediante función gástrica, o es decir, procesa el hígado, lo procesa el riñón. En este caso la homeopatía no se contrapone, es más, ni siquiera se encuentran. Al contrario, por la misma función de desbalance general, hasta les ayuda al otro medicamento, ya sea para diabetes, hipertensión, sobre todo en estos procesos, muchos pacientes están tomando medicamentos para las descalcificaciones que se vienen en la menopausia. Entonces, no hay problema, que no tengan miedo y pueden complementar los dos medicamentos al unísono, sin que se encuentren, sin que tengan alguna repercusión. Ninguno le va a hacer afectación ni daño al otro. Así es que con toda confianza los pueden consumir ambos al mismo tiempo. No hay ningún tipo de contraindicación. Perfecto. Nos pregunta Lorena Chilán, dice, buenas noches, tengo 43 años, tengo los síntomas desde los 35 años, hubo un tiempo que utilizaba estrógenos en gel, sentí mejoría, que a largo plazo sentía molestia en el vientre. Eso, hacer actividad física me ayudaba mucho, ahora no hago, pero ahora estoy tomando Quilmaterán, es un producto homeopático y también para dormir. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo debo de tomarlo? Bueno, en el caso del tiempo, generalmente el cuerpo nos va dando los tiempos. Hay pacientes que son muy adeptos a la homeopatía y de verdad salen en cuestión de días. Y hay pacientes que necesitan un proceso un poco más prolongado. El tiempo lo va a definir el cuerpo. Pero es muy importante lo siguiente, porque hay pacientes que se mantienen toda la vida con un medicamento homeopático y se sienten regular y dicen, bueno, ¿por qué no me he sentido bien? Sino que el primer medicamento me hizo sentir mejor, pero ya no he pasado de ahí. Bueno, la solución es la siguiente. Cada que se trata a un paciente, no se le manda el mismo medicamento, puesto que siempre va a haber síntomas diferentes. A lo mejor unos con mayor intensidad y otros con menos intensidad. Y otros que ya no se presenten. A lo mejor tenía insomnio y ahorita ya no lo tengo. Entonces ya no le debo de mandar al paciente para el insomnio, porque entonces lo voy a reprogramar para que vuelva a su estado anterior. Ya lo que se curó en la homeopatía, hablamos de que ya se curó. Por ende, debemos de hacer un lado ese síntoma y abocarnos a los que hay actualmente. Entonces, es un proceso, es decir, ¿hasta cuándo lo debemos de dejar de tomar? Hasta que el cuerpo nos diga, me siento bien, ¿sí? A lo mejor ya que me siento bien, me da miedo dejarlo, pues
puedo tomar un preventivo, algo que me ayude a tratar con ese miedo a dejar el medicamento y ya, pero no llevar todo el proceso completo porque podemos regresar al Mm, principio. Es decir, eh, una de las pruebas que se hacen con la homeopatía para ver cómo actúa en los pacientes es, se prueba en los pacientes sanos. Un medicamento se prueba en el paciente sano y vemos qué síntomas le produce. De acuerdo a eso, ya vamos haciendo la clínica homeopática. mm, ¿Sí? De acuerdo al individuo, su peso, complexión, estatura, qué síntomas le produce, qué ujú, psiquis le está produciendo también. Todo eso para nosotros hacer el repertorio. En este caso, también se manda lo contrario, es decir, si el paciente tiene, pues, delirium tremens, le mando el delirium tremens, pero cuando ya se le quita y se lo sigo mandando, ¿qué va a pasar? Le va a regresar. Entonces, puede decir el paciente es que me sentía muy bien y con el siguiente tratamiento me sentí igual que al principio. Bueno, es que se siguió tratando con el mismo medicamento, no. Es un proceso, dentro de ese proceso debe de haber cambios medicamentosos mm, para que vayamos viendo la diferencia. Y ya no sería el hasta cuándo lo tengo que tomar, sino qué tanto me siento mejor. Porque ujú. yo mismo voy a decir, bueno, pues ya casi me siento completamente bien. Ya, yo creo que ya voy a salir adelante, ¿no? Yo creo que ya en poquito tiempo voy a estar bien. Incluso el paciente puede decidir, ya me siento bien, creo que ya no tengo problemas, pues ya lo puedo empezar a dejar, ¿sí? Pero lo más recomendable, obviamente, es que su especialista les diga, bueno, pues ahora sí que muchas gracias, ya estamos bien, sin problemas, sin miedos, vamos a suspender el medicamento, porque también hay miedos de suspenderlo. Entonces, ese miedo se regresa en ansiedades y todo, pero ya no es de la menopausia, sino ya son los miedos a que dejamos el medicamento y no queremos volver a presentar esos síntomas que presentábamos. Así es. Y creo que aquí entonces cabría hacer la recomendación nuevamente de no se automediquen, ¿no? Yo creo que lo ideal es acercarse a un homeópata que nos pueda guiar en este camino o en este proceso. Y en tu caso, Lorena, pues yo creo que sería preguntarle a tu doctor, o más bien tú comentarle a tu doctor cómo te estás sintiendo con este medicamento. Quizás necesites un refuerzo o quizás, como bien dice nuestro homeópata, necesites ya hacer un cambio del mismo. Entonces creo que sin duda el que nos va a marcar el camino, la pauta es nuestro médico, ¿no? Iván, pues para finalizar me gustaría que nos platiques de algunas opciones de homeopatía que pudiéramos conseguir de una manera sencilla en una farmacia homeopática en diferentes países, ¿no? Supongo que los compuestos deben de tener nombres similares. De hecho, sí, la homeopatía, los nombres son los mismos en todo el mundo, entonces no van a tener complicaciones en poderlos conseguir. Me gustaría que Vamos a habláramos empezar. específicamente, perdóname que te interrumpa, me gustaría que habláramos específicamente de medicamentos para la ansiedad, por favor. Sí, es lo que iba a decir. Vamos a empezar con lo más fuerte, lo que es la ansiedad. Sí, esas ganas incluso que llegamos a pensar en el suicidio, en no salir, las autorrepresiones. Hay un medicamento que corresponde mucho que se llama simicifuga racemosa. Yo creo que la mayor parte ya lo ha escuchado porque ya hay productos farmacéuticos que contienen simicifuga. En este caso lo pueden conseguir en homeopatía también, se llama simicifuga racemosa. La pueden conseguir a la 30 centesimal. Esto ayuda para trastornos muy fuertes, ¿sí? Cuando sienten que les va a estallar la cabeza también, cuando tienen pensamientos de agresión. Este es muy dócil. ¿Por qué? Porque no es un medicamento fuerte, Uh -huh, pero les va a ayudar bastante a que el cuerpo se estabilice. uh -huh, ¿Sí? Otro medicamento es la laquesis. La laquesis se adapta mucho para personas que de alguna manera tienen ciertos rencores. Incluso hasta en el acto sexual se reprimen
¿Por qué? Porque les duele, porque hay resequedad vaginal, pero ¿por qué hay resequedad? Por esos rencores que tienen, que vienen a relucir en la menopausia. Ujú. Hay otro que se llama Ignatia Mara. Ese es mucho para personas que les gusta estar solas, de que no me molestes, ¿sí? No me hables, quiero estar solo. Ese se adapta mucho. Pero en sí, si quieren algo más general, yo creo que la simicifuga les va a ayudar mucho. Y para Ujú. las personas que se tornan agresivas, ya estamos hablando en un nivel superior, está el sulfur. El sulfur les va a ayudar a, pues, digamos, a regular esa agresividad, Ujú. porque dentro de, incluso pueden compaginar simicifuga con sulfur, porque estamos hablando de la ansiedad puede producir agresividad, ¿sí? Es, digamos, un efecto colateral. Entonces, Ujú. pueden tomar los dos. Había una pregunta que habíamos dejado al último, ¿no? Sí, ¿Qué decíamos? nos preguntaba precisamente Lourdes Rodríguez, que está empezando en estos síntomas, que cómo se puede ayudar. Tiene 45 Sí, años. bueno, una es el consumo de soya, Ujú. ¿sí? O estrógenos, ajá, de manera natural, pueden ir a una tienda naturista. O ella que está empezando puede tomarse, uno, la pasiflora, que es para los nervios, esto es a nivel general. La pasiflora es para todos, los que son Ujú. nerviosos se pueden tomar la pasiflora, pero también puede empezar a tomar la simicifuga. En este caso muy específico, yo sé que hablamos de la simicifuga, pues en rasgos de ansiedad y todo, pero se trata de prevenir. Entonces, en este caso, ella puede tomar la simicifuga 10 gotitas todos los domingos por la noche, nada más. Y eso le va a ayudar a entrar a una menopausia muy tolerable porque ella ya se anticipó a este problema. Ujú. Ok, perfecto. Pues creo que son recomendaciones muy útiles. Sin duda, repito que creo que sería importante que con estas recomendaciones de cualquier manera se acerquen a un médico homeópata para que pueda, pues, diagnosticarles algo que también sea un traje a la medida para ustedes, ¿no? Como tú bien decías, hay que ver al individuo como tal, su manera de ser, su historia de vida y demás para poderlo recetar de una manera más precisa. Nos dice Manolo, muy interesante y ojalá en mis tiempos hubiera existido esa información tan completa y al mismo tiempo tan sencilla. Padrísimo, ¿verdad? Que entre un hombre que también participe con nosotros, porque creo que sin duda también, como tú decías, Iván, la contención que podamos tener de la familia es esencial, fundamental y necesarísima, ¿no? El podernos sentir comprendidas, apoyadas y no juzgadas o señaladas, híjole, hace toda la diferencia del mundo en poder llevar esta etapa de una manera un poquito más ligera, ¿no? Sí, efectivamente, esto sí de verdad que es una sorpresa porque quiere decir que le importa, sí, la persona que tiene al lado, Ujú. ajá, o las personas con las que convive. Y estos son pasos muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi granito de arena, yo creo que voy a hacer un cambio muy importante en tu menopausia. Es Ujú. decir, no estás pasando por la menopausia, estamos pasando por la menopausia, ¿no? Y eso es muy importante porque el ir agarrado de la mano de las personas que más queremos, yo creo que es un apoyo muy, 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 muy necesario para estos procesos. Así es. Y bueno, recordarles que en nuestras redes sociales, Una Menopausia Diferente, en TikTok, Instagram, tenemos un canal en YouTube y la fanpage de Facebook. Tenemos contenido de valor que realmente hemos generado para que ustedes puedan tener herramientas u opciones para poder ir pasando todos estos síntomas de mejor manera. Las invito que nos sigan en estas redes, que visiten estos contenidos que realmente hemos preparado
con mucho esmero y con toda la experiencia que nos da estar viviendo esta etapa. También tenemos un curso en el que también nuestro homeópata participa, en el que hablamos más a conciencia y más profundamente de las distintas opciones que la homeopatía tiene. Ojalá y puedan echarle un ojito aquí en nuestra página web que tienen aquí abajito, unamenopausiadiferente.com. Pueden encontrar más información de todos los contenidos de este curso. Créanme que ha sido un curso preparado por gente especialista en su tema, que nos está dando opciones muy útiles para que podamos tener herramientas para poder pasar esta etapa, créanme, de una mejor manera. Así que ojalá y también puedan considerarlo. Iván, no sé si quieras concluir con algo. Sí, es muy importante este tipo de participaciones que estás haciendo, este tipo de programas, porque de esta manera estamos hablando de una manera sencilla, o sea, no con términos científicos, para que la gente entienda cuál es el proceso y cuáles son las opciones, pues de manera sintetizada. Yo les recomiendo que sigan al pendiente de todos estos cursos, porque no nada más es la homeopatía y no nada más son las depresiones. Hay, digamos, contenido a nivel físico, a nivel mental, que les puede interesar, porque entre más complementemos, obviamente, sabiamente, pues yo creo que todo esto nos va a nutrir y nos va a llenar de salud, que es lo más importante. Hay que acordarnos que lo más importante que tenemos es la salud. Y de verdad, qué bueno que pues aquí también tuvimos a un hombre presente y esperemos que todos los que están ahorita estén presentes en los cursos posteriores. Así es, y recuerden que la información siempre es útil, ¿no? Si sabemos, tenemos información, abre pues como que una ventana de más posibilidades. En cambio, si nos quedamos en los miedos y en la cerrazón que da solamente estar sufriéndolo, no abrimos estas posibilidades. Entonces, yo las invito nuevamente a que vean todos los contenidos que normalmente les estamos subiendo cada semana. Tenemos otro webinar la próxima semana también muy interesante y vamos a seguir aquí para poderlas apoyar. Iván, muchísimas gracias por tu participación y gracias y buena noche a todas las que entraron. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.